Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Una cosa que va sucediendo con el paso de los años es que uno ya no se acuerda qué hizo ayer o en la mañana, pero se acuerda de cosas que pasaron hace muchos años. Y estos días en los ambientes de el Adviento y ahora en la Navidad, pues me he estado acordando de la experiencia en mi familia, cuando yo era niño, ahí en mi casa, y específicamente con mi madre. Ella tenía unas frases y nos invitaba a algunas prácticas que yo creo que se quedaron arraigadas en mi subconsciente, por así decirlo. Pero cuando era la noche de Navidad, ella, a la hora de acostar al niño Jesús, siempre se refirió a él como el niño Dios, el niño Dios. Y esa expresión de veras se me quedó, el niño Dios. Y vamos a acostar al niño Dios y vamos a arrullar al niño Dios. Y otra cosa que también decía mi madre es que, bueno, el miembro más chiquito de la familia nos daba a todos a besar al niño Dios. Y ella decía una expresión que también en ese momento no capté la dimensión de lo que significaba en profundidad, pero ella decía: vamos a adorar al niño Dios. Usaba esa expresión, adorar. Y es una expresión muy fuerte, porque la adoración justamente se la debemos solo a Dios. Es el modo como nosotros, los seres humanos, amamos a Dios.
nos relacionamos con Dios, reconocemos a Dios. ¿Cómo? Adorándolo. Y adorar a un bebito, a un niño chiquito, a un recién nacido, es algo de veras que si nos ponemos a pensar tantito, tiene mucho de fondo. Y hoy la lectura del Evangelio de San Juan nos ayuda a esto. ¿Quién es ese bebito? Y nos lo dice, ese bebito es la palabra eterna del Padre, aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Vivía en el Padre, vivía en Dios, y dice San Juan, estaba con Dios y era Dios, el unigénito del Padre por los siglos. Ese, dice la palabra de Dios, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación está de fondo. Lo hemos meditado estos días de Adviento y ayer también que celebrábamos la noche de Navidad. Es el Verbo eterno que se encarna en el seno de la Santísima Virgen María sin intervención de San José. Y por eso esa celulita que apareció en el seno de María era una celulita ya divina, un cigoto divino que fue dividiéndose en el proceso que conocemos del embarazo humano. Y en el momento de dar a luz, María dio a luz a Dios. A Dios. Y ella era consciente de que a quien amamantaba, a quien arrullaba, a quien daba golpecitos en el pecho para que sacara el aire, a quien cambiaba los pañales, aquel que no la dejaba dormir porque lloraba en la noche, ese bebito era Dios. Y María, además de amarlo profundamente como madre, María adoraba a su hijo, le tributaba adoración a su hijo. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos los relatos del Evangelio, lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, el modo como actuaba, el magisterio, la enseñanza que nos dio, ese hombre, perfecto hombre, ese hombre nosotros reconocemos que es Dios y a Jesús lo adoramos. Y ese mismo Jesús colgó del madero y murió. Y por eso, aunque parezca o ha parecido extraño a muchos oídos, nosotros los cristianos creemos que efectivamente Dios murió y que está resucitado y está aquí entre nosotros. Se va a hacer presente bajo la forma de pan y de vino y nos va a alimentar. Y a ese Dios con nosotros lo adoramos. Dice la carta a los Hebreos, en la segunda lectura, adórenlo todos los ángeles de Dios, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y yo me ponía a pensar que es muy importante que en nuestra vida de hombres y mujeres del siglo XXI, a veces tan ocupados en nuestros asuntos, tan entretenidos en tantas cosas, en tantos problemas, en donde a veces nosotros estamos ocupados y preocupados por las cosas que nos van aconteciendo, nos vamos olvidando, a veces sin darnos mucha cuenta, de que las cosas de Dios las vamos poniendo a un lado. Y qué importante es que ahora, con ocasión de la celebración de la Navidad, introduzcamos a nuestra vida la experiencia de la adoración y que nos presentemos ante Dios para adorarlo. Y no solamente ante Dios como una figura abstracta, como algo, un espíritu que está más allá de las nubes, sino que adoremos al Hijo de Dios que se encarna
y se hace uno como nosotros, y como dice el Evangelio de San Juan, aquel también que puso su morada entre nosotros, que se hizo nuestro vecino, miembro del género humano. A Él lo adoramos. Por eso las palabras que utilizaba mi madre de veras tienen una trascendencia pues muy grande. Que esta Navidad entonces también nosotros adoremos a ese niño Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.